Buenos días, buenos días, buenos días. Quiero ser como Jesús. Y yo quiero ser como Jesús porque Jesús era un hijo. Dios exclamó sobre Jesús: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y era un hijo amado porque tenía un padre amado. Gozaba del privilegio de tener un papá bueno. Un padre que velaba por él y que tenía las mejores expectativas de su hijo Jesús. Se cree que hacia el año 2020, habrá más de 150 millones de huérfanos en el mundo. Imagínense a través del mundo que existen millones de almitas preciosas que no gozan del amor de una madre, ni de la protección y el consejo que ofrece un padre. Las guerras tienen una habilidad espantosa de convertir a niños felices en niños huérfanos. Por ejemplo, se calcula que después de la Primera Guerra Mundial, 9 millones de niños perdieron a sus padres. También se cree que el mismo número de niños tuvieron la misma suerte después de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, esta terrible tragedia sigue afectando a niños a través del mundo gracias a las guerras, al SIDA y a otras causas. Pero no solo las guerras han sacado a los padres de sus hijos y a los hijos de sus padres. También el mundo en el cual tú y yo nos desenvolvemos cada día más nos incita a ser padres económicos, pero no a ser padres integrales. El mundo está sufriendo una orfandad paternal. Cada vez vemos más mujeres criando solo a sus hijos. Usted ve que el común denominador hoy en día es mujeres levantando sola a sus hijos con la ausencia de un padre, y aún puede haber el padre en familia, pero está lejos de las obligaciones que un padre debe tener o de los deberes que un padre debe tener. ¿Cómo se sentirá un niño o una niña al saber que sus padres se han muerto, los han abandonado o que simplemente se desentienden de ellos? Solo pensar en un niño que tiene que vivir en la calle y buscar su comida en la basura, pues nos da escalofrío. Pero a veces no nos da tanto escalofrío cuando nosotros como padres abandonamos de una manera tácita y silenciosa, desentendiéndonos de las labores que como padres nos compete frente a nuestros hijos. Y tal vez por eso es que la mejor revelación que Jesús pudo traer a la humanidad era presentarle a Dios como Padre. Cuando los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar, Él hace una exclamación muy linda que es la cual quiere que todos entremos. Dice: mas ustedes oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mateo 6, versículo 9. En los miles de años que se abarca el Antiguo Testamento, Dios es llamado Padre solo 7 veces. Las personas no piensan en Dios como Padre, piensan en Él de otras formas, como el Creador, como el Omnipotente, como el Todopoderoso, pero no piensan en Dios como Padre. Entonces, cuando Jesús se acerca y dice la forma en la que había que orar, era: llámenlo Padre. Y Jesús usó esta expresión más de 150 veces para referirse a Dios. Siempre que Jesús se refería a Dios, se refería como su Padre. Y es que qué lindo es poder llamar a Dios, al creador de los cielos y el universo, al hombre más rico del mundo, al hombre más bueno y más maravilloso, como Padre. Lo que Él está haciendo
es explotando todos los estereotipos. Dios no es el tirano furioso. Dios no es el aguafiesta universal. Él no es la fuerza impersonal. Dios es persona, no un poder. Dios es un Dios personal. Y Dios quiere que en su relación tú seas hijo y Él comportarse como padre. ¿Sabía que Dios no tiene nietos? Solo quiere hijos. Él no quiere ser abuelito de nadie, Él quiere ser padre de todos. Y como ayer lo leíamos y lo aprendimos a través de la palabra de Dios, que la única razón para ser hijos es recibiendo a su Hijo Jesús. Él tiene la habilidad de tener una relación con nosotros. Y Él te creó con la habilidad de tener una relación contigo de padre a hijo y de hijo a padre. Tú no elegiste tus padres terrenales, como yo tampoco, pero Dios sí nos escogió a nosotros para ser sus hijos de antes de la fundación del mundo. Pero solo hay un problema. Para muchas personas la palabra padre es un término negativo y tal vez doloroso y frustrante. La palabra padre podría traerles malos recuerdos. Muchas personas dicen, nuestro Padre que está en los cielos. Si Dios es como mi Padre, entonces no, gracias, prefiero vivir. Tenemos una visión del Padre Celestial basada en la relación que tuvimos con nuestro Padre terrenal. Y tal vez por eso para nosotros como Padre tenemos una doble función de no solo ser buenos padres con nuestros hijos, sino darle la imagen a nuestros hijos de que así como me ven a mí como Padre, es como debe ser mi Padre Dios. La verdad es que los padres humanos pueden hacer de su hogar un infierno en la tierra. Los padres humanos pueden ser caprichosos, abusivos, controladores y violentos. Así que las palabras Padre nuestro que estás en el cielo, para muchas personas conlleva a mucho. Recuerdo cuando una vez aprendí esto y que me decían, si llegaras donde Dios, tu Padre Celestial, y Él te dijera, César, cuando tus hijos te veían a ti, ¿me veían a mí como un buen padre? ¿O por el contrario, veían a Satanás? Papá que me escuchas, cuando tus hijos te ven a ti, ¿a quién ven? ¿Ven a Papito Dios? ¿Creen que tus hijos van a creer confiablemente en su Papito Dios porque tú les cumples sus promesas? ¿Creen que tu Papito Dios perdona porque tú, papá, perdonas a los que te ofenden? La razón por la que muchas personas nunca se conectan con Dios es porque inconscientemente piensan en Dios como su Padre terrenal, que es alguien que no ha sido razonable. Así que piensan que Dios no es razonable, que es alguien intransigible, radical, extremo, o tal vez su padre no era confiable, así que piensan que Dios tampoco es confiable. ¿Cómo confiar en un Dios que no veo, cuando a ti, papá, que te veo, me prometes cosas y no me cumples? Papá, le imponemos a Dios toda esa mezcla de heridas y emociones, y no es de extrañar que sea difícil para ti tener un tiempo de conexión con Él. Personalmente para mí fue muy difícil entender que Dios era bueno, que era mi Padre, por la relación un poco espinosa que tuve con mi padre y por los pensamientos de frustración
de dolor, de vergüenza que mi padre muchas veces me hizo pasar, y no le juzgo porque él no conocía a Dios. Y hoy tengo una relación muy linda con él, pero debo reconocer que esa relación que yo tuve con mi padre terrenal fue un obstáculo para tener una relación linda con mi Dios como Padre. Pero cuando entendí que yo tenía que entender que la motivación de Dios es que nosotros fuéramos como Él, pero que nuestro libre albedrío no lo decidimos hacer, Él no tenía la culpa. Y que tenía que conocer a ese Padre bueno que Jesús me presentaba. Y fue donde empecé a tener una relación linda con Él a través de la persona de Jesús. Y decidí entender que mi papito Dios era bueno. Hoy día muchos niños tienen poca conexión con sus padres. Así que, ¿por qué ellos podrían tener una conexión con su Padre Celestial? No es de extrañar que no entendamos a Dios. Papá que me escuchas, vuelvo y te digo, es un noble y privilegio deseo de nosotros imitar a nuestro papito Dios para que a nuestros hijos les quede más fácil amar a Dios, que ellos puedan ver en nosotros el carácter de nuestro Padre Celestial. También por otro lado necesitamos dejar de lado las ideas erróneas y los mitos que tenemos sobre Dios para así poder entender la verdad de quien realmente es nuestro Padre Celestial, porque la verdad te hará libre. Las ideas erróneas te mantienen desconectado de Dios, pero cuando realmente lo conoces, vas a amarle. ¿Cuáles son algunos otros factores o personas que contribuyen a nuestras ideas falsas o erróneas acerca de Dios? ¿De qué manera te relacionas bien con tu Padre? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, revélate nuestra vida como Padre. Queremos siempre llamarte como Padre, Señor. Y como hijos, hoy nos unimos en un mismo sentir, Papito Dios, y te pedimos con todo nuestro corazón, Padre, guárdanos del mal, líbranos de toda tentación. Ven a nosotros tu reino, Señor. Ven y establece tu reino primero en nosotros y después a través de nosotros, Señor. Perdona todas nuestras ofensas, Señor, y enséñanos a perdonar a aquellos que necesitan el perdón de nosotros, Señor. Enséñanos a amar como tú, Padre, especialmente a aquellos que tenemos el honor y el privilegio de ser papás, Señor. Danos el valor y el denuedo para cada día comportarnos como tú en esa área tan linda que es ser padre, Señor. Bendigo cada padre que está escuchando hoy y bendigo cada hija, Señor, que ha sufrido, o cada hijo que ha sufrido la orfandad de su Padre terrenal, Señor, para que tú te reveles, Dios, al corazón de esa muchacha herida, Señor, porque no tuvo un padre que le amó, un padre que le aconsejó, un padre que le guió, Señor. A ese joven que está herido, Señor, porque la imagen que tiene un padre es triste, dolorosa y espinosa, Señor. Ten misericordia a ellos, compadécete, Papito Dios, y revélate como ese Padre bueno, maravilloso, como eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias por amarnos, gracias por escogernos para ser tu Hijo, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Un abrazo, Dios les bendiga, chao, chao. Y recuerde, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Chao, chao.